Fue el 10 de diciembre de 1948 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que garantiza la libertad para toda persona en todo lugar. Eleanor Roosevelt, ex primera dama de los Estados Unidos, fue la responsable del comité de redacción que escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, gracias al trabajo de mujeres como Hans Mehta, Minerva Bernardino, la francesa Maria Helly, que defendió la inclusión de la igualdad de género, Behum Shahista, entre otras. Hoy, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyen la paz y la igualdad mundial por la que han luchado y siguen luchando las mujeres. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a su programa de Cita con la Sororidad. Y es que mañana, justamente 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, razón por la cual este año hablar de los derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es la prioridad del movimiento feminista contemporáneo en México, que exige al gobierno seguir trabajando para hacer frente a la violencia de género y sobre todo los feminicidios y erradicar la desigualdad que viven las mujeres en relación a los hombres. Por ello, hoy en Cita con la Sororidad, estamos muy contentas de recibir a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella fue comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien además fue una de las pioneras en la lucha por la transformación de la transparencia, ya que también estuvo al frente en la coordinación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del primer Comité de Igualdad de Género en el Instituto Nacional de Administración Pública y sobre todo, pues, ha ocupado diversos cargos en esta área, así que de verdad, muchas gracias, maestra, por aceptar esta cita con la sororidad y bienvenida sea a su canal de Cananea TV. Muchas gracias, Griselda. Gracias a todo tu auditorio por recibirnos este día con motivo de esta conmemoración que tiene que ver con resaltar la importancia de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Gracias por permitirnos compartir un poco de la experiencia que tenemos en la materia, desde luego luchando en algunas trincheras por los temas no solo de acceso a la información, la protección de datos personales, sino también todas las cuestiones que de manera transversal tienen que ver con el género. Muchísimas gracias, Griselda. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en Cananea TV y en este programa tan luchador y guerrero como es Cita con la Sororidad. Muchísimas gracias, Griselda. A tus órdenes. Estamos a una semana de que comience uno de los procesos electorales más importantes del país, porque ahora se cuenta con una ley sustantiva de paridad en todo que obliga justamente a los partidos a que el 50% de los y las que aspiran a un cargo de elección popular sean mujeres. Y sin duda, pues el tema de la transparencia y rendición de cuentas es fundamental, principalmente pues ahora que se aproximan las campañas políticas. En ese sentido, maestra Elsa, yo quisiera preguntarle, a su paso por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como comisionada ciudadana, ¿qué fue lo que encontró, sobre todo en este tema de la perspectiva de género en el manejo y aplicación de los recursos públicos?
Pues mira, te puedo contar que lo que encontramos ha sido realmente muy interesante. Fíjate que me tocó conocer desde un principio todo lo que tenía que ver, primero que nada, con lo que fue la implementación del presupuesto con perspectiva de género. Esto obliga entonces, dadas digamos, obligaciones a su vez, valga la redundancia, que se establecen en la ley, obliga a todos los sujetos obligados, que son todas las dependencias de gobierno, de los tres poderes, de todos los niveles, obliga a transparentar desde luego ese presupuesto, pero ahora con esa perspectiva, ¿no? Y entonces nos encontramos que con esta idea esta implementación del presupuesto público con perspectiva de género, se implementa una herramienta clave para poder conocer cuáles son las políticas públicas mediante las cuales se destina la asignación y etiquetación de recursos públicos con la finalidad ¿cómo te dijera? Con la finalidad de que se hagan realidad, ¿no? De que se ejecuten todas aquellas acciones afirmativas para lograr esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, contar primero que nada con este presupuesto, con esta perspectiva de género, ya es muy importante porque muestra el compromiso del Estado de promover el empoderamiento de las mujeres, particularmente en todos los ámbitos del servicio y del quehacer público, así como una manera también de implementar todas aquellas políticas que tienden a que socialmente haya una idea de compensación y remedio de las desigualdades que por años hemos sufrido las mujeres. Entonces, incorporar primero que nada esta herramienta con esta perspectiva de género, de ejercicio del gasto presupuestal con esta perspectiva, pues es un gran logro y luego que esto se convierta en obligaciones de transparencia, es decir, que a través de los portales y de todo lo que el gobierno debe reportar en cumplimiento al acceso a la información, el que además se dé a conocer esta información, pues creo que viene a ser un segundo logro. ¿Por qué? Porque además esto permite que todas las mujeres y particularmente quienes estemos dentro de esta lucha, veamos si realmente se cumple con estos retos, si se pueden realizar diagnósticos con indicadores que se analicen para ver si realmente se está, primero que nada, llevando a cabo una política pública en ese sentido. En segundo lugar, si realmente esa política pública cuenta con el presupuesto adecuado. Y finalmente, si realmente esa política pública se está ejecutando y en una última instancia importante, cuáles son los resultados que está generando esa política pública en este sentido, ¿no? Y entonces, por eso ha sido muy importante contar con todo esto y son de las primeras cosas que yo me encontré en el instituto. Hace poco alguien me decía, bueno, ¿y qué importa, qué tiene que ver la transparencia con el género? Pues eso, que gracias a las herramientas de transparencia y acceso a la información, podemos ahora conocer el resultado de esas políticas públicas que tanto se presumen en materia de género, ¿no? Entonces creo yo que este fue uno de los primeros hallazgos importantes cuando entré a este tema de acceso a la información y que además ha hecho que ambos temas pues me encanten, ¿no? Me encanten junto de la mano con el de protección de datos personales que si gustas platicamos más adelante. De hecho, bueno, sabemos, como usted lo menciona, que la Ciudad de México, pues es una de las entidades más avanzadas en esto de la asignación de presupuesto con perspectiva de género. Y desde la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, pues obviamente como jefa de gobierno se han orientado más a dar cumplimiento a estas políticas públicas, como usted ya lo decía. Sin embargo, ¿qué pasa, maestra, con la asignación del presupuesto, sobre todo en las alcaldías? Porque, y sobre todo en aquellas encabezadas por una mujer, porque tengo entendido que no siempre el presupuesto se asigna por igual. Mira, en la Ciudad de México, primero que nada se ha trabajado en algo que tengo que reconocer, ¿no? Porque además yo fui partícipe de esas actividades con la finalidad de implementar
este presupuesto con perspectiva de género y particularmente la perspectiva de género en todos los ámbitos en los que tiene que ver el ejercicio público, fue, entre otras cosas, fortalecer la capacitación al respecto, precisamente para romper esas ideas o esa sinergia, esas actividades que tendían a, como bien dices tú, a no asignar el presupuesto en función de estas actividades o también muchas veces en función de áreas que estuviesen encaminadas o encabezadas por mujeres. La verdad es que se ha trabajado mucho en ese sentido y creo yo que ahora ya no es, digamos, no es una práctica común el que se asigne el presupuesto dependiendo de quién lo encabece. Eso creo que ya no sucede, ¿no? En realidad lo que se tiene que contemplar es la inclusión de programas orientados a promover la igualdad de género y el presupuesto que destinará cada alcaldía será en función de eso, de los programas que cada alcaldía tenga. Recordemos que sí, las alcaldías no reciben todas el mismo presupuesto, pero esto tiene que ver por la población que detentan, por el ámbito territorial que ocupan y por otra serie de programas que tienen también destinado a implementar. Entonces, no va en función de eso. Sin embargo, sí cada alcaldía tiene que generar este tipo de planes y programas y estrategias en función de la perspectiva de género y en función de eso también hay que revisar cuánto es lo que cada alcaldía, aquí el punto ese sería, cuánto es lo que cada alcaldía destina a ese tipo de actividades con la finalidad de promover la igualdad de género en sus demarcaciones y sobre todo no solo a nivel interno como administración, sino también hacia el territorio que les compete, ¿no? Entonces es importante hacer aquí mención que la ley de autoridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la Ciudad de México tiene como objeto regular y normar las acciones que en materia de austeridad, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos de la Ciudad de México, debe sujetarse esta asignación, ¿no? Entonces, esta ley, particularmente en el tema que estamos hablando hoy, establece la perspectiva de igualdad de género como criterio, te decía, para la administración de recursos. Y esta ley es muy precisa en indicar que se debe asignar un porcentaje del presupuesto para, entre otras cosas fundamentales, y por eso empecé este punto con la capacitación, para capacitar a hombres y mujeres en este fomento a la igualdad sustantiva a través de incorporar en todas sus acciones, porque este tema es un eje transversal, esta perspectiva de género, ¿no? Y entonces así, desde que se planea el presupuesto, se debe considerar esta perspectiva. Desde que se diseñan planes y programas, se debe considerar. Desde que se elaboran esos planes de trabajo y esos programas operativos anuales para que se ejecute, se debe insertar esta perspectiva de género. Y no nada más encaminarla a decir, bueno, pues este año vamos a contratar mitad hombres, mitad mujeres. No, eso no es un presupuesto con perspectiva de género. Son una serie de programas, planes y actividades desarrolladas con esa perspectiva para aterrizar y lograr al final que todas aquellas actividades que la alcaldía o el gobierno en particular llevaron a cabo cumplieron con generar herramientas que empoderen por igual o generen circunstancias de igualdad para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la idea es esa y bueno, hay una serie de leyes también y de pues, instituciones que, entre otras, la Secretaría de las Mujeres, que genera también una serie de lineamientos para que se sumen a estos todas las entidades, ¿no? Y todos los sujetos obligados al respecto, ¿no? ¿Y cuáles serían las instituciones de la Ciudad de México que menos dieron cumplimiento, por un lado, pues a las solicitudes que hicieron o que hizo en su momento el InfoDF, hoy Info Ciudad de México, y cuál sería su argumento, hablando de este tema de la perspectiva de género, en lo que a usted le tocó estar ahí como comisionada ciudadana? Pues fíjate que, entre otras cosas, lo primero nosotros que checamos para poder
advertir si hay o no este cumplimiento, pues es atender a lo que te acabo de decir, ¿no? Ver que se lleven a cabo todas estas actividades, por así decirlo, y que a su vez esta información se coloque en los portales de transparencia, ¿no? Estos portales aparecen en todas las páginas de todas las dependencias de gobierno de la ciudad, organismos autónomos, inclusive los partidos políticos de la Ciudad de México deben contar ya con sus páginas y sus rubros de transparencia al respecto, y todos aquellos sujetos obligados que ejerzan recursos públicos o que generen actos de gobierno. Todos estos están obligados a contar con un espacio en el que aparezca esa transparencia del ejercicio de recursos y fundamentalmente con la perspectiva que te estoy comentando, ¿no? Que dicho sea de paso, pues tenemos una ley, ¿no? Que ya te mencioné, y contamos también con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece además, no solo para las alcaldías, sino para los sujetos obligados, que se encarguen de alguna manera de ejercer, requiriendo de forma prioritaria las partidas y recursos necesarios para cumplir con estos objetivos y fundamentalmente también con todas aquellas políticas destinadas a abatir esa violencia además, ¿no? Con esta base que te estoy platicando es que nosotros entramos a revisar que cumplan, primero que nada en términos generales, con la transparencia de la información, ¿no? Según lo establecido, de acuerdo a lo que me estás preguntando, en la segunda evaluación vinculante 2020, que fue la última que aprobamos antes de que yo concluyera mi cargo, y que tuvo que ver con el ejercicio 2019, porque, bueno, pues por la pandemia se suspendió este tema, ¿no? Las circunstancias en el 2020 cambiaron un poco y bueno, pues ya no se ejerció el recurso ni se llevaron a cabo las actividades de la misma manera como en años anteriores en circunstancias normales, ¿no? Eso no quiere decir que hayan dejado de transparentarse los recursos, pero, por ejemplo, este año, hago un paréntesis aquí, este año tendrá particularidades distintas y sería bueno hacer un análisis el año que viene para revisar cómo funcionó este presupuesto con esta perspectiva en todas estas políticas que te estoy comentando, porque efectivamente durante la pandemia se acrecentó, por ejemplo, el tema de violencia familiar, se acrecentaron una serie de circunstancias relacionadas con violencia de género y otra serie de cosas que sería muy bueno ver cómo se resolvieron, cómo se atendieron y cuáles fueron las cifras inclusive para el año que viene. Entonces, bueno, regresando después de este paréntesis al tema, te decía que en esta evaluación, 8 sujetos obligados particularmente obtuvieron este índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia, de acuerdo con la última evaluación que hicimos, ¿no? Y, por ejemplo, del Poder Ejecutivo desconcentrado, descentralizados, paraestatales y auxiliares, hubo un sujeto obligado que cumplió, que fue el Fideicomiso Público del Complejo Ambiental Xochimilco. Partidos políticos hubo 3, sindicatos hubo 4. ¿Quieres que te los mencione? O nada más te doy Sí, las no, cifras. no, no, por supuesto, sí, sí. Mira, Sí, en o el sea, caso de sí, sí. partidos políticos hubo 3 que fueron los que cumplieron, que fue Encuentro Social, Nueva Alianza y el Partido Humanista, que creo que uno de ellos ya no es, ¿no? Los sindicatos, ¿no? De los 4, de todos los sindicatos que revisamos, hubo 4 en particular que atendieron los temas de transparencia cumpliendo con los resultados, y fue el Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, hoy Poder Judicial de la Ciudad de México, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad y el Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo. Todos ellos tuvieron un índice de cumplimiento, y bueno, pues la verdad es que es de destacarse. Es curioso ver que en el caso, por ejemplo, del cumplimiento a estas obligaciones, particularmente los desconcentrados son los que mayormente cumplen, ¿no? Ellos son, pues no sé si porque son más pequeñitos o porque tienen su política y su presupuesto más orientado, no lo sé, pero son los que particularmente cumplen. Eh, de ahí le sigue, desde luego, que la administración pública, ¿no? En un cumplimiento total, ¿no? Le sigue la administración pública.
y finalmente te diría en un incumplimiento parcial, pues sí, tristemente son los sindicatos y los partidos políticos los que ocupan los últimos lugares siempre. Y esto, bueno, ha sido parte de ir construyendo esta política de transparentar el presupuesto, de llevarlo a cabo con las reglas que te acabo de mencionar. Y bueno, ya ni te cuento de la perspectiva de género, ¿no? O sea, la perspectiva de género es algo que les cuesta muchísimo más trabajo. Si para que lograran, por ejemplo, los partidos políticos la paridad tuvo que ser por ley y tuvo que implicar sanciones, pues ahora imagínate el presupuesto, ¿no? Que lo destinen y lo manejen en agrupaciones que por lo regular han sido, lo voy a decir con todo respeto, han sido opacas y han sido gremios en los que fundamentalmente se encabeza o se empodera el hombre, difícilmente se traslada este tipo de perspectiva a este tipo de sujetos obligados, ¿no? Y que muy pocas son mujeres las que encabezan los sindicatos. Si me lo prefiere, perdón, si me lo permite, maestra, ya me están marcando aquí que tenemos que ir a nuestro primer corte comercial, pero al regresar, yo quisiera, hablando precisamente en esto de la transparencia y la perspectiva de género, pues que nos platique qué hay precisamente de la transparencia y la etiqueta del presupuesto en lo que respecta a la alerta de género de la Ciudad de México. Entonces, si me lo permite, pues vamos a una pausa y ustedes, amigas y amigos, no se vayan, porque al regresar hay mucho más información aquí en su programa de Cita con la Sororidad. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Yeri González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Gracias por continuar en su programa de Cita con la Sororidad. Y les recuerdo, amigas y amigos, que ustedes nos pueden seguir a través de nuestra página www.cananeatv.com o si lo prefieren también a través de las redes sociales, ahí en nuestro canal de YouTube. Únicamente lo que tienen que hacer es entrar y darle clic a la campanita para que inmediatamente le lleguen las notificaciones de cada uno de los programas que tenemos aquí en Cananea TV, o si lo prefieren también en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, con solamente teclear también la palabra Cananea TV, ustedes podrán seguir minuto a minuto de lo que ocurre en el mundo de los sindicatos, pero también de la lucha de los trabajadores y, por supuesto, de las mujeres. Y hoy me encuentro platicando con la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella fue comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y, sobre todo, rendición de cuentas de la Ciudad de México. Y antes de irme a la pausa, yo le preguntaba que precisamente, pues en diversos estados del país existe una alerta de género. ¿Qué pasa en la Ciudad de México en el tema de la transparencia y la etiqueta del presupuesto en relación a esta? Bueno, ¿qué pasa en el tema de transparencia? Estábamos comentando que el presupuesto, a ver, no se etiqueta para temas de transparencia, el presupuesto es en general, ¿no? El presupuesto lo que hacemos es aterrizarlo a diferentes planes y programas. Todos tienen los sujetos obligados, que son las dependencias de gobierno, para entenderme o hacerme entender de manera más clara, son todas las dependencias de gobierno, pero también todos aquellos que de manera autónoma trabajan, como por ejemplo los otros dos poderes, que es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los organismos autónomos, en fin, todos estos que a su vez hay otros que, bueno, ya por ley se extinguieron los fideicomisos, pero también están considerados y hasta que no acaben de extinguirse están obligados a rendir cuentas. En fin, todos tienen esta obligación de que el presupuesto que se les asigna debe ser transparentado, ¿no? Debe ser dado a conocer en este ejercicio de rendición de cuentas. Yo creo que la mayoría de las personas siempre escucha, y sobre todo en los discursos políticos, estas palabras, ¿no? Se utiliza mucho, pues, que la transparencia, que la rendición de cuentas, que la asignación, que X y que el presupuesto, pero muchas veces las personas no saben qué es. Bueno, pues ese dinero es el que se les asigna de acuerdo por el órgano legislativo para que, de acuerdo a una programación también que se hace de manera anual, ejerzan este gasto.
Y esto a su vez tienen que rendir cuentas, es decir, decirle socialmente a las personas, oye, mira, hice todo esto con este dinero y a su vez colocarlo en los portales a través de las obligaciones que señala la ley para que las personas, sin necesidad de que pregunten, puedan consultar, meterse a los portales de Internet y consultar en qué se gastó ese dinero y cómo se ha ido gastando, ¿no? Bueno, en ese sentido, platicábamos, hay un presupuesto asignado en materia de, o más bien con perspectiva de género. Es decir, yo tengo que gastar como dependencia ese dinero procurando la inclusión y la generación de políticas, planes y programas que incluyan el empoderamiento de las mujeres en todos los sentidos, el empoderamiento social, el empoderamiento como personas, el respeto a sus derechos humanos, pero también hacer al interior de mis dependencias que este presupuesto se ejerza también al interior con planes, programas y una proyección en donde todas aquellas mujeres que trabajan al interior de mi dependencia, pues también puedan colocarse en circunstancias de igualdad para poder llevar a cabo el servicio público de manera incluyente, en la que participen ambos hombres y mujeres, ¿no? Esa sería la concepción de ese presupuesto, de esa idea de cómo se destina y cómo se debe a su vez proyectar con esa perspectiva, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta era, Griselda. Sí, básicamente, bueno, ya usted explicó que todos están obligados a hacer esta transparencia de lo que se gastan los dineros, el dinero del pueblo, que finalmente es recaudado con lo que pagamos nosotros de nuestros impuestos. Pero también yo quisiera preguntarle, bueno, estamos a unos meses de que arranquen las campañas políticas en diversos estados del país, sobre todo en los ayuntamientos y congresos locales. En el caso de la Ciudad de México, pues también viene el cambio de las alcaldías. Entonces, como especialista en temas de transparencia y protección de datos personales y también en perspectiva de género y derechos humanos, ¿qué situación vislumbra para las mujeres que lleguen a ocupar un cargo en las alcaldías, sobre todo de la capital del país, en los próximos meses? ¿Y qué retos tendrán que enfrentar justamente en esto de la transparencia y la rendición de cuentas? Pues mira, gracias por lo de especialista en los temas, ¿no? ¿Qué situaciones vislumbramos? Bueno, pues desde luego que cualquier mujer ocupe un cargo en la administración pública es lo que luchamos y creo que tú también tienes esa idea, ¿no? La idea es que haya esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de circunstancias que permitan que las mujeres cada día asciendan a más cargos públicos de mayor decisión, porque creo que si tú revisas ahora las cifras, te das cuenta que ya hay un número importante en los niveles de toma de decisión, digamos, media, pero los niveles superiores, ¿no? Son pocas y por eso se sigue destacando ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que deben o lo que tal vez se enfrenten? Pues desde luego, primero, a ser consideradas, ¿no? Para ir avanzando en este tema de acuerdo con la regla que, por ejemplo, en el caso electoral se establece las reglas de paridad. Pero nos seguimos encontrando, te decía, con los llamados techos de cristal o los prejuicios sobre la toma de decisiones. Te decía, hay organizaciones como los sindicatos y los partidos políticos que han sido fundamentalmente encabezadas por hombres. No quiero decir patriarcales, pero porque tal vez suena muy fuerte, pero han sido encabezadas por hombres. Pocas veces ha habido, salvo en el caso de Morena, que en su momento lo encabezó una mujer, y del PRI, que también llegó a tener secretarias mujeres que siguen, por cierto, en la lucha en la política, pero pocos partidos políticos han sido encabezados por mujeres, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tienen ellas que enfrentar, pues, es ese reto a la designación, ¿no? A romper esos techos de cristal que además logren colocarlas a la cabeza también, en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías. Afortunadamente, en la Ciudad de México sí hemos contado con jefas de gobierno mujeres, ¿no? Creo que no ha habido un tema tanto
de que se note la diferencia, pero si nos vamos a otros estados de la República te vas a encontrar que es muy difícil y que a veces, bueno, pues pensar si quieren una gobernadora es impensable, ¿no? Y bueno, pues ya no se diga el caso de las diputadas y las que logran llegar, o muchos estados de la República donde las postulaciones se hacen por candidatas hacia candidatas de origen indígena, pues ahí se duplica el reto, porque aparte de ser mujer, vienen de una condición en la que todavía se vuelven más vulnerables. Entonces aquí el primer reto es romper esos techos de cristal, que yo digo que de cristal no tienen nada, porque el cristal se rompe con cualquier cosa. O sea, romper ese techo es de verdad muy, muy difícil y también te lo digo por experiencia y ya lo platicaremos más adelante, ¿no? Entonces, ya te decía, estos prejuicios sobre la toma de decisiones es algo que debemos comenzar a romper y a implementar de verdad la sororidad, que debe ser la base para lograr el empoderamiento. Y en materia de transparencia, pues creo que hay mucho que hacer, comenzando por la difusión de este derecho, los alcances y lo que la ciudadanía puede lograr si lo ejerce de manera efectiva, pero particularmente las mujeres conociendo todos estos temas pueden descubrir que el derecho de acceso a la información es un derecho llave. Ahorita en el marco de los derechos humanos, darnos cuenta que el derecho a acceder nos permite conocer y a su vez poder saber qué otros derechos tenemos, qué otras vías, qué otros caminos hay para poder desarrollarnos y tomar decisiones y combatir estas circunstancias, ¿no? La verdad que existe una serie de desafíos que deben enfrentarse, creo yo, al ir incorporando paulatinamente a las estructuras, o al irse más bien incorporando las mujeres a las estructuras de gobierno. Está demostrado que como en cuanto las mujeres logran llegar a una estructura de gobierno, lo primero que hacen es romper ese techo para permitir que otras suban. No siempre sucede. No siempre sucede. A veces también aquí tengo que hacer un paréntesis. Muchas veces son las propias mujeres las que bloquean a otras mujeres y eso es algo que debemos de evitar. Debemos nosotras romper eso y hacer que las demás, una vez que subiste un escalón, tomar de la mano las que siguen para poder ascender. Porque la verdad es que está demostrado que las mujeres para gobernar también tenemos nuestro propio estilo, ¿no? Hay que atender a políticas públicas que en muchos casos, en el caso de los hombres, no se visualizan, como es las políticas públicas en beneficio de las familias o los grupos vulnerables. También adoptar y cumplir otra serie de normativa respecto a programas específicos a favor de la niñez, a favor de los adultos mayores, a favor en fin, de muchas otras poblaciones que por lo regular salen del espectro o no se tienen en la visión cuando lo encabeza un hombre. Y las mujeres también tenemos una visión de negocios muy importante, somos muy inclusivas, incluyentes más bien, en temas de negocio, ¿no? Y vemos también el beneficio colectivo de muchas formas, no nada más un beneficio a cierto sector, sino procuramos siempre el beneficio colectivo. Nuestra forma de gobernar es distinta y bueno, pues ahorita durante la pandemia, deja ponerte un ejemplo, las mujeres, las que encabezan los gobiernos en el mundo, son las que han demostrado un mejor manejo en la pandemia, ¿no? Y alguien decía por ahí, bueno, pues es que nosotros sabemos cuidar enfermos. No, no es que sepamos cuidar enfermos, es que nosotros sabemos prevenir. Somos muy preventivas para muchas cosas. Y esto es algo que en la política, todas las mujeres también que lleguemos a puestos de poder debemos implementar esas prevenciones que a su vez facilitan que no se gaste el recurso en situaciones de remedio, porque ese recurso se puede implementar mucho mejor en políticas públicas que impliquen no remediar, sino prevenir para a su vez poder destinar mejor y administrar mejor los recursos en otras políticas, ¿no? Que un claro ejemplo sería pues justamente la misma alerta de género, ¿verdad? Que ahí, pues, aunque hay un presupuesto, pero muchas veces pues, ese presupuesto no ha sido, pues, como que ha servido mucho para poder erradicar la violencia de género. Bueno que tratas este tema de la alerta de género, ¿no? Porque un tema que me gustaría comentarte es esto de qué pasa con la transparencia y este presupuesto también en la Ciudad de México con motivo de la alerta de género, ¿no? La verdad es que esta alerta de género como conjunto de acciones gubernamentales de emergencia
para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres o la existencia de agravios que le impiden el ejercicio pleno de sus derechos, particularmente en este territorio de la ciudad, pues la verdad que ha sido importante. En su momento había cierta renuencia porque también creo yo que no se consideraba que se contara con las condiciones, pero la verdad es que ya se valoró lo necesario, ¿no?, de implementarlo. Y bueno, la verdad es que, entre otras cosas, una de las circunstancias que lo ha facilitado la implementación, pues es, entre otros puntos, y dado que estamos hablando de eso, pues el presupuesto, ¿no? El presupuesto necesario que se debe entender que implica esta asignación suficiente, ¿no? Para poder afrontar este compromiso hacia los derechos de las mujeres, pero sobre todo a abatir la violencia de que son víctimas, ¿no? Entonces, mira, en este tema existen muchos desafíos para enfrentar este presupuesto, para diseñar políticas públicas y que no sean nada más políticas públicas definitivas, que no sean nada más acciones temporales. Hay que elaborar y fortalecer indicadores de género y mecanismos de seguimiento, como te decía en un principio, para evaluar estos avances. Hay que reconocer a aquellos programas que sí hayan logrado hacer efectiva esta alerta y también incentivar a aquellos que no lo están logrando. Y todo esto pues se puede llevar a cabo a través de diagnósticos que, bueno, te digo aquí, la transparencia ha sido fundamental para poder vigilar cómo está funcionando esto. Y este tema creo que falta que se transparente mucho más, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, durante el 2020 se dio un presupuesto a los centros de atención integral de las mujeres y se trabajó en la profesionalización y certificación de ministerios públicos, de asesores jurídicos, de peritos especializados, en fin, se ha trabajado en un tema en el que, bueno, pues esta alerta tiene que funcionar, pero creo que faltan muchas cosas. Y falta mucho desde el momento en que, déjame decirte, nuestra propia ley de transparencia, tanto la general como la local, no tienen esta parte importante de revisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia también con perspectiva de género. Que es otro de los problemas que también ocurren. Así es. Mira, nuestra ley general, en un análisis que yo hice así rapidísimo y que expuse en otro foro, trae dos aspectos nada más. Un artículo que habla, y particularmente es el de la Ciudad de México, la ley general trae un artículo que dice que se debe procurar, ¿no? Así dice, procurar, no dice que sea obligación, ni mucho menos, ¿no? Dice que se debe procurar que haya igualdad de género, ¿no? Cuando se conformen órganos como los de transparencia, nada más habla de procurar la igualdad de género. Uno de los aspectos que hemos criticado es que ya se quite eso de procurará. Debe ser una obligación, es un deber. A ver, debes necesariamente que integrar todos los órganos relacionados con esto, con esa paridad. Y así debería estar considerado en todas las leyes orgánicas que regulen en nuestro país a la administración, ¿no? O a cualquier sujeto obligado. Esa es una. Y otra, que cuando ya nos vamos a las obligaciones de transparencia, a lo único que refiere en revisar estos temas es, en el caso de los partidos políticos, a que se cumpla con la regla de paridad. Pero pues eso ya lo tienen los partidos políticos en sus leyes. Entonces lo que hace transparencia es decir, a ver, yo nada más voy a vigilar que tú pongas ahí las cifras en paridad, pero no trae más. Y en obligaciones de transparencia, la principal crítica que yo he hecho es que debe considerarse no nada más en un rubro, como lo señala la ley de la Ciudad de México, de cuáles son los programas que se tienen en materia, dice, de derechos humanos. No, se debe establecer como regla general en todas las obligaciones comunes que el tema del presupuesto también esté visualizado con esa perspectiva de género. Y esa parte creo que todavía no la hemos construido, la misma ley de transparencia no lo está visualizando así, las mismas leyes, y
por tanto, cuando nos metemos a revisar este tipo de mecanismos como el que estamos platicando ahorita, que es muy específico, es una acción muy específica para temas de violencia de género, pues nos damos cuenta que se transparentan de manera muy general, que a veces no cumplen con esa especificidad que se requiere para realmente conocer no solo que se está gastando el dinero, sino cómo se gastó y el resultado, los indicadores de esta alerta. Realmente ahorita quisiéramos saber, yo ayer traté de encontrar los resultados de esta alerta, decir, a ver, específicamente, ¿cuáles han sido los resultados en la Ciudad de México? Esta perspectiva de género que ya se tiene por ley, ¿cómo está funcionando? ¿Realmente hemos logrado empoderar a las mujeres? ¿Realmente hemos logrado abatir la violencia? ¿Realmente hemos logrado que la alerta funcione? ¿En cuánto ha resultado beneficiado la implementación o no de esta alerta? ¿No? Esa parte todavía nos falta un largo camino por recorrer. Si me lo de permite otra vez, maestra, lamentablemente ya me están marcando que tenemos que ir a otra pausa comercial. Yo de excelente. verdad estoy hoy sumamente, pues muy contenta por tenerla en este programa de Cita con la Sororidad, porque hay tanto que hablar sobre también la perspectiva de género en estos temas del asunto de los presupuestos y los dineros, que es tan fundamental que sobre todo quienes aspiran a un cargo de elección popular, hablando de mujeres, pues tengan mucha claridad en ello. Si me lo permite, vamos a otra pausa. Ustedes, amigas y amigos, no se vayan. Regresamos después a su programa Cita con la Sororidad, aquí en Cananea TV. México es una nación de jóvenes y Cananea TV los invita a sumar sus opiniones y propuestas en el nuevo contexto político del país. Soy Rosario Basurto y los espero muy pronto en el espacio que estamos diseñando para ustedes, que son el presente y futuro de México. Síguenos a través de nuestras redes sociales y expresa tus puntos de vista, porque recuerda que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Gracias por continuar en su programa de Cita con la Sororidad a través de Cananea TV, y les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestra página www.cananeatv.com, o si lo prefieren a través de nuestras redes sociales, con solo entrar también a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita, usted podrá recibir cada uno de los programas que se transmiten aquí en Cananea TV. Y hoy me encuentro platicando con la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella fue comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y antes de irme a la pausa, maestra, platicamos ya precisamente de la alerta de género y lo que pasaba con el asunto del presupuesto, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué tipo de información es la más solicitada por las mujeres cuando usted estuvo en Info DF, hoy Info Ciudad de México? Mira, la primera es la que, digamos, la inquietud primordial que expresan las mujeres ha sido fundamentalmente la de qué presupuestos, con qué presupuestos se cuenta y qué presupuestos se tienen para los diferentes planes y programas que hay diseñados con perspectiva de género, ¿no? Esa es la principal. Porque te digo que las obligaciones de transparencia en términos generales no, ¿cómo se llama? No establecen la obligación de colocar en los portales de manera específica la información, ¿no? O sea, no se tiene esta perspectiva de género en la colocación de información, y por tanto, cuando las mujeres se quieren enterar de cuál es el recurso destinado, pues tienes que entrar de manera puntual a cada al portal para preguntar, o a cada página, ¿no? Por así decirlo, para poder ver primero qué planes y programas tiene cada dependencia y luego tratar de hacer las preguntas al respecto. Entonces, una fundamental es esa, ¿no? Y por eso, bueno, yo aquí vuelvo a hacer hincapié en que existen muchos desafíos para enfrentar la implementación, ya que se logró que se implemente el presupuesto con perspectiva, ahora lograr la implementación de esa transparencia con esa perspectiva de género.
porque no se encuentra así. Y por eso es que las mujeres preguntan, ¿no? Preguntan de manera específica lo que quieren saber, ¿no? Del total de solicitudes de información recibidas en el instituto, te digo, yo concluí en noviembre y te estoy dando cifras las más recientes, ¿no? Más del 60% de las solicitudes que se realizan son por mujeres, ¿no? O sea, esto es un dato muy importante porque son las que tienen mayor inquietud por conocer inclusive las diferentes políticas que hay al respecto, ¿no? Entre los requerimientos de información predominantes, aparte del que te comento, y que por eso yo insisto que hay que visualizar con esa misma perspectiva en los portales, se encuentran, entre otras cosas, temas de informes, programas, actos de gobierno, organización interna, la programación presupuestal, la regulación y la relación de la sociedad con esta perspectiva. O sea, de manera específica, en temas de rendición de cuentas, es cuánto se gastó en determinado programa, ¿no? Por ejemplo, el de la alerta, cuánto se gastó y cuál es el resultado efectivo. Cuando esto debería estar colocado, pues muchas veces las personas lo tienen que preguntar, ¿no? Igual, para conocer los programas, ¿no? Específicos en la materia, pues las personas luego tienen que hacer esta consulta para poder atender esa información de manera específica. Entre otras cosas, también los actos de gobierno. Los actos de gobierno de manera específica están encaminados a este tema, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la organización interna, es muy común que nos pregunten cuántos hombres y cuántas mujeres están contratadas en tal o cual dependencia, ¿no? Cuántos son de tal edad, cuántas mujeres hay en determinados cargos. Y aquí, gracias a este tipo de información, es que nos hemos dado cuenta que estructuralmente, te decía, en los cargos de mayor jerarquía no suele haber tantas mujeres. Puede ser que en los cargos medios ya lo haya, puede ser que en los cargos, algunos, digamos, de titularidad, pero que son muy genéricos, como por ejemplo te diré el Poder Judicial, ¿no? En el Poder Judicial hay un número muy importante de jueces y magistradas que ya están casi en igualdad entre hombres, jueces y magistrados, pero en el caso, por ejemplo, de ser presidentes del organismo judicial, particularmente en la Ciudad de México, nunca ha habido solo ha habido una mujer, ¿no? Hace muchos años ya hubo una mujer, que es la magistrada Clementina, que por cierto todavía vive, tengo entendido, y ella fue la única mujer presidenta en 150 años de historia. Y así te puedo manejar. Habrá otros casos, por ejemplo, donde hay igual ya paridad de diputadas y diputados, pero los que logran llegar a la cabeza del órgano legislativo son pocos, ¿no? Siguen siendo los hombres y como usted bien dice, ¿no? El techo de cristal sería pues hasta donde se les permite a las mujeres acceder. Ya después de ahí ya no pasas, aunque tengas toda la preparación, los doctorados, la experiencia, pues de aquí sencillamente no pasas. Y justamente como usted lo dice a lo largo del programa y que hemos hablado también de pues de los derechos que tenemos nosotros como mujeres y también los derechos que tienen sobre todo aquellas que aspiran a un cargo, a un puesto en el servicio público, pues justamente mañana, pues como lo decía yo al inicio del programa, pues se conmemora este Día Internacional de los Derechos Humanos y justamente un derecho, pues hemos dicho, es la protección de datos personales y más con el motivo de esta pandemia del COVID-19, donde el uso de las plataformas digitales y las herramientas tecnológicas pues han aumentado. ¿Qué pasa, maestra, con los datos personales que muchas veces se propagan sin la autorización y más tratándose a veces de una funcionaria pública, que también hablando de un asunto de violencia, también vemos que se va a ser más castigada una mujer con respecto a un hombre? O sea, la mujer va a ser doblemente juzgada en relación con el hombre y más, como le decía yo, hablando en política. Sí, fíjate que qué importante que toques también este tema. Mira, el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, son derechos llave, particularmente el derecho de acceso a la información es un derecho llave que te permite conocer otros derechos, ¿no? Se ha demostrado que, te decía, en la medida que tú conoces más, pues también sabes cómo ejercer otros derechos. En el caso particular del servicio público, mediante el acceso a la información,
se transparenta toda la actividad que tiene que ver con quien se hace cargo de ese servicio público. De hecho, nuestra escolaridad, nuestro currículum completo debe ser, en el caso de funcionarios de todos los niveles, debe ser transparentado a través de esto. Bueno, esto muchas veces coloca información tuya, ¿no? Información que se da a conocer para poder saber por quién estamos votando, particularmente en el caso de los cargos de elección popular que tú mencionas, ¿no? Entonces resulta que en ese conocer la vida de las personas, pues en el caso del servicio público se ve publicita información que tendría que, si no fuera un personaje público, tendría que permanecer en su anonimato, en su vida privada. Sin embargo, cuando eres personaje público, se abre, ¿no? Y se abre más allá del espectro que la misma ley permitiría. Bueno, en este sentido nos damos cuenta que la protección de datos personales, que abarca para todos, ¿no? También como parte de este derecho fundamental y inmerso en el artículo 6º, que habla de que, bueno, pues toda la información que contiene datos personales en poder del gobierno debe ser protegida. En el caso particular de todos los que nos dedicamos al servicio público, esa parte se apertura más por un tema de rendición de cuentas. Sin embargo, en el caso de las mujeres, se ha vuelto en algunos supuestos como un tema que genera esa violencia, que genera muchas veces que se dé a conocer información que no debería y que en múltiples ocasiones, sin que tenga nada que ver contigo, se utiliza para políticamente nulificarte o para administrativamente, digamos, minimizar tu función o simplemente aniquilarla, ¿no? Y eso ha sucedido con muchas mujeres. Nada más te voy a poner un ejemplo que sucedió en Estados Unidos. Cuando estaba Hillary Clinton propuesta como candidata para llegar al gobierno de los Estados Unidos, recuerda que una de las cosas que más se le achacó a ella fue la actividad de su esposo, ¿no? Cuando no era algo que tenía que ver con ella, las actividades que tuvo de alguna manera su esposo con otra persona son las que a ella le impactaban, ¿no? Y muchas veces a muchas mujeres así sucede, el que se conozca quién es su esposo, quiénes son sus hijos, quiénes son sus primos, quiénes son sus parientes, que si trabajó en otro lado, que si ganó, que si no estudió tal cosa, sirve para tratar de minimizar las cosas que no sucede con otros sectores o con los mismos varones, ¿no? Y entonces a la mujer, muchas veces hasta por pecados concebidos por otras personas, pues resulta que tú vienes pagando lo que se imputa, ¿no? Y entonces ahí es donde se vulnera esa privacidad, cuando se rompe ese hilo delgado entre lo que debe ser tu actividad pública y lo que por ser una figura pública debe darse a conocer cuando tiene que ver con tu vida privada. Y en esta parte, en nuestro país, y particularmente también lo vemos en los medios, no se ha aprendido a diferenciar eso. Se piensa que por ser una figura pública, y lo vemos, te voy a poner otro ejemplo, las actrices y algunas otras que luego en los programas de chismes resulta que te sacan tu vida privada de una manera que te exponen, como no lo hacen luego con un varón, ¿no? Y se piensa erróneamente que por ser tú una figura pública, entonces toda tu vida está expuesta. Y esto no es así, ni siquiera en el ámbito de gobierno. Tu vida no está expuesta, tu vida privada no está expuesta porque tú seas una figura pública. Lo que está expuesto, pero que desgraciadamente los diferentes medios y hasta la publicidad lo venden así, pero lo que está expuesto es tu labor pública, tu servicio, te decía en el caso de los servidores públicos, pues tu currículum, que cumplas con los requisitos, inclusive tu edad cuando es un requisito por ley, tu nacionalidad cuando lo es, en fin, pero no otros factores de tu vida privada. Y entonces, ¿qué pasa cuando esto se vislumbra, sobre todo, o se evidencia, sobre todo con candidatas a ocupar puestos o para llegar a algún cargo? Pues sucede que se convierten en herramientas que potencializan la violencia política de género y que además se utilizan de una manera pues muy vil y que ha llegado a descalificar a las mujeres o a tratar de evidenciar que con esta circunstancia las mujeres no son aptas para gobernar o no son aptas para el cargo que detentan, y eso pues no es verdad, ¿no? Entonces de ahí claramente se advierte que hay que romper, ¿no? esos círculos, y hay que seguir construyendo leyes para evitar
que se use, se sustraiga, se divulgue, se oculte, se altere, se mutile, se destruya, se inutilice total o parcialmente de manera indebida toda aquella información que tiene que ver con tu vida privada, ¿no? Que son esa serie de datos personales que de alguna manera se encuentran custodiados o en algunos casos se ponen en evidencia dada la labor pública que tú tienes, ¿no? Y yo creo que aquí hemos avanzado también mucho con el tema de violencia política, pero tenemos que seguir caminando más porque particularmente en el caso de la violencia, muchas veces es difícil que te crean. Y el tema de que te hagan parecer culpable, pues es lo más común frente al hecho de que realmente se solidaricen con la circunstancia que te está pasando, ¿no? Entonces yo aquí celebro, y si me lo permites como parte de esto que estamos hablando, es que en el caso, por ejemplo, de la vulneración de los datos personales, ya surgió una iniciativa que ya se convirtió en ley y que ha sido muy útil para mitigar un poco el que la tecnología ha potencializado la viralización de la violencia a través de imágenes y de una serie de cosas. Pues el hecho de que contemos ahora, por ejemplo, con esta famosa y muy ya renombrada ley Olimpia, pues es una contribución importante en materia de protección y particularmente de protección a esa vida privada y de protección a esos datos personales, que independientemente de que te dediques o no a la política, al amparo de esta ley, este tipo de información ya no va a utilizarse de una manera que te perjudique de tal forma que alguien quede impune por ese perjuicio, ¿no? Ya la misma ley establece, creo que el contar con una ley que venga a sancionar es buenísimo, pero también creo que debemos de abarcar temas de educación y de prevención, porque no se tiene que esperar a que la mujer sea violentada para ser sancionado a alguien, o no se tiene que esperar a que su vida privada se ponga en evidencia. No, creo que hay que trabajar mucho en una labor de protección, de respeto a esto, pero sobre todo de educación para poder utilizar la tecnología de tal forma que las personas aprendamos a no invadir aspectos de la vida privada de nadie y particularmente las mujeres para seguir atacándolas, porque este es el tema, la tecnología. Potencializado esa violencia de género, ha potencializado esa violencia política contra las mujeres, y bueno, pues ahí tenemos que trabajar mucho en ese sentido, contando con esta ley. Creo que ya está esta ley, pero hay que trabajar más, hay que perfeccionarla, como esa y muchas más que te decía, que no incluyen todos estos aspectos. Yo me iría a los códigos civiles, a los códigos penales, a darles una revisión constante, a las normatividades administrativas, por ejemplo, en el caso de gobierno, para revisar toda esta normatividad, darle esa perspectiva de género y entonces también empezar a generar situaciones de prevención, situaciones de cultura y desde luego también situaciones de sanción para que vayamos logrando realmente un tema de construcción, porque sí estamos haciendo mucho, pero creo que estamos empezando por atrás Ahora, y debemos de agarrar el camino para llegar a un centro y poder realmente obligar, déjame te cierro esta idea, una serie de protecciones que realmente garanticen la integridad de las mujeres, ¿no? Obligando a todos, empezando ahora también tecnológicamente por las empresas de plataformas digitales, por medios de comunicación, por redes sociales, por publicidad, por personas físicas o morales, para que se rompa definitivamente este tipo de violencia de una manera en la que hay que interrumpir, bloquear, destruir o eliminar cualquier tipo de material que tienda a hacerlo, ¿no? Y esto fundamentalmente lo vas a ver reflejado en temas ahora de campañas políticas. Los hombres y no que son como usted atacados. bien lo dice, efectivamente, porque a veces de la violencia simbólica se va pues a esta parte, en el caso de las mujeres en la política, pues se va a esta violencia en lo que a ellas les corresponde como figuras públicas, y por otro lado, bueno, pues nos vamos también al asunto de la violencia que termina hasta en un feminicidio, tratándose también a veces hasta de las propias candidatas o quienes aspiran a un cargo. ¿Qué tipo, y digo, aquí le pregunto yo, usted como también especialista en el tema, cómo podemos, sobre todo nosotros las mujeres, proteger nuestros datos personales y también, pues, qué tipo de información está un sujeto o una institución a brindar a la ciudadanía? Mira,
Desde luego que es bueno contar con leyes que sancionen, pero yo creo más no en sancionar el efecto, sino irnos a las causas. En este sentido, contestaré tu inquietud. Lo primero que tenemos que aprender es a cuidarnos también, ¿no? Si nos hemos aprendido a cuidar en el ámbito físico, tenemos que aprender a cuidarnos. Y esto va para todos, ¿eh? Particularmente estamos hablando ahora de mujeres, pero va para todos. Hay que cuidarnos en el ámbito tecnológico. Eh, Hay que fijarnos bien. Yo soy partidaria de la tecnología. A mí me parece que es genial que haya venido a resolvernos la vida de la manera como lo está haciendo, pero también tenemos que aprender a navegar en ese mar tecnológico, ¿no? Y en ese sentido, pues cuidar qué textos, qué fotografías, qué subimos, ¿no? ¿Qué información manejamos en un plano privado, en un plano público? Cada que hablamos de una aplicación, hay que verificar de qué se trata, qué va a implicar para que nuestra información no corra de manera alguna ningún peligro, ¿no? Porque puede ser alterada, puede ser difundida de una forma que no queremos, en fin, hay que aprender primero que nada, hay que educarnos en el uso de la tecnología y hay que aprender a cuidarnos en el uso de la tecnología. Es como cuando éramos chicos, ¿no? Cuando éramos niños nos decían, no te juntes con una persona que no conoces, ¿por qué en realidad te juntas con quien no conoces? Pues es lo mismo, no te juntes con quien no conoces, con quien no tienes un antecedente, no divulgues información de tu familia, o sea, la verdad es que hay que aprender a protegernos nosotros mismos, ¿no? Por cuestiones relacionadas con estereotipos de género y estructuras machistas de pensamiento y acción, somos muy vulnerables. La verdad eso es cierto, ¿no? Por eso la tarea primordial que tenemos que trabajar es hacer conciencia de que tenemos el derecho de autocontrolar nuestros datos personales, de la misma manera que en el plano físico sabemos que tenemos el control de nuestro cuerpo y que nadie debe traspasarlo sin nuestro consentimiento. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestra personalidad virtual. A esos niveles tenemos que aprender a cuidar nuestra información, ¿no? Debemos tener bien claro que se tiene, por parte de gobierno se garantizan nuestros derechos, el ejercicio pleno de estos, pero sale del control de gobierno el ámbito en el que nos desarrollamos. Ahorita a lo mejor estamos controlados porque estamos guardados todos en casa, pero déjame decirte algo, estamos todos desbordados virtualmente. Hemos salido a través de esta pantalla por todos lados y eso no hay nadie que lo pueda controlar, ni siquiera las mismas empresas de tecnología logran controlar toda esta información, ¿no? Se ha vuelto además un mercado bastante bueno. Entonces, ¿cómo Y le hacemos nosotros? Perdón, sí. sí, no, y perdón que le interrumpa, pero es No, fundamental esto que dice, porque justamente hoy con las redes sociales, con este famoso programas que tenemos ahora, plataformas digitales, entramos literal hasta la casa, hasta la cocina, hasta lo más íntimo de nosotros como ciudadanos, porque pues ahora no nos ha quedado de otra. sí, mira, te decía, el ámbito personal era complicado y hasta cierto punto la autoridad ejerce cierto control que también ya se le ha descontrolado, ¿no? Pero en el plano digital es más complicado todavía este tema y particularmente el tema de proteger a las personas desde el punto de vista de su vida privada. Esto implica protegerlas como individuos. Esto de verdad no es imposible, pero sí es muy, muy complicado. Por eso hay que acudir a temas de autorregulación de nuestros datos personales, a tomar la decisión de cuidar nosotros nuestra propia información. ¿Qué colocamos? Si sabemos lo que estamos poniendo, ¿con quién lo compartimos? ¿Cuál es el efecto de compartirlo? ¿Es verdad lo que estoy compartiendo? ¿Tiene una utilidad? ¿Tiene un fin? ¿Qué voy a lograr con esta información? Me queda claro que ahorita con el tema de estar encerrados, todos queremos salir, te decía, a través de este mecanismo y necesitamos proyectarnos, necesitamos que los demás vean que ahí estamos, qué somos, qué tenemos, qué nos compramos, qué comimos, ¿no? Todo eso queremos nosotros proyectarlo, pero no nos damos cuenta luego de manera consciente que eso refleja un estatus de vida y ese estatus de vida puede resultar peligroso para muchos, ¿no? Un buen cuerpo, pues puede resultar para una chica que se le exponga a veces en portales que ni ella se imagina que está siendo expuesta, ¿no? Entonces, por eso la protección de nuestros datos va más allá
de generar nada más este contexto social. Hay que ser conscientes y reeducarnos y regularnos en qué es lo que colocamos y aprender a navegar de manera responsable, ¿no? Porque nuestra información puede ser recabada con muchas finalidades. A veces ya ni siquiera lo podemos controlar nosotros y ya se vio que nuestra información ha sido recabada hasta con fines políticos para poder perfilar a veces hasta elecciones en países como en Estados Unidos que son megapotencias en el tema y bueno, pues hasta de ellos ha salido o sea, no tienen el control suficiente para poder manejar este tipo de cosas. Imagínate nosotros como individuos, ¿no? Entonces aquí hay que aprender y conocer bien cómo está todo esto regulado y protegido para que nosotros como usuarios de todo este tipo de información aprendamos a cuidarnos. Te daría rápidamente unas recomendaciones que Nada más, si me permite, ¿le parece que al regresar de esta pausa hablemos de las recomendaciones? Porque otra vez ya me están marcando que hay que ir a corte. Yo sé que hay tantas cosas que decir, pero lo dejamos ahí ahorita en pausa y le parece que al regresar pues ya profundicemos más sobre este tema. Y ustedes, amigas y amigos, no se vayan. Regresamos aquí a Cita con la Sororidad. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Gracias por continuar con nosotros en su programa de Cita con la Sororidad, aquí a través de Cananea TV, porque la lucha sigue. Y les recuerdo que nuestras redes sociales en este momento están apareciendo en pantalla para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Y también, si lo prefiere, a través de nuestra página www.cananeatv.com pueden seguir minuto a minuto de lo que ocurre pues en el ámbito laboral, sindical, pero también en la lucha de las mujeres y en la lucha de los movimientos sociales. Y hoy me encuentro platicando con la maestra Elsa Viviana Peralta. Ella fue comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y antes de irnos a la pausa, maestra, hablaba usted ahí, que la tuve un poquito que interrumpir, sobre las recomendaciones que nos puede hacer para precisamente proteger nuestros datos personales, y más ahora que estamos todos pues saliendo a la luz pública con esto de las plataformas digitales en medio de la pandemia del COVID-19. Mira, yo les hacía la recomendación partiendo de la base de que al no haber este control ya tan regulado, ¿no? O a veces materialmente imposible, pues nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, ¿no? Entonces, la primera recomendación es que no hagas en los sitios virtuales lo que no harías en la vida física, ¿no? Uno, por ejemplo, no se pondría desnudo en un espectacular, pero sin embargo sí se pone desnudo en una pantalla, ¿no? Y cree que nadie lo va a ver más que aquellos a los que le enviaron la imagen, y no es así. La imagen se viraliza o se potencializa de una manera impresionante, ¿no? Sale de nuestro control en el momento que tú das un clic. Entonces hay que tener mucho cuidado, esa sería la primera recomendación. Otra, ingresar en sitios seguros, no proporcionar más información de la requerida, no compartir fotos, ubicaciones, sitios de visita frecuente si no es necesario, tener cuidado con las configuraciones que se hacen en las páginas, porque luego tú te metes a alguna plataforma y sin darte cuenta le permites, con tal de participar en el juego o en la publicidad de la que se trate, le permites que comparta información que luego ya no nada más es tuya, sino es de terceros, ¿no? Hay que usar contraseñas alfanuméricas seguras, lo más seguro posible, y que no sean fáciles de deducir. Leer las políticas de privacidad, que esto no lo hace nadie. Créeme que yo lo hago muchas veces porque pues tengo que ver de qué se trata y de qué está ofreciendo la plataforma como especialista en datos. Pero la mayoría de las personas tú pregúntales y no lo hacen. Además, la manera en la que te direccionan a leerlas hace que te canses y prefieras mejor no hacerlo. Verificar que los sitios cuenten con el aviso de privacidad, porque ahí se detallan esas finalidades del uso de tu información y el destino que tendrá también la información.
Esto de verdad es importantísimo para que logres de alguna manera aprender a transitar en la tecnología, siempre cuidando tus datos personales. Y esto que haces respecto de tus datos personales, la última recomendación sería no lo hagas, bueno, más bien respétalo y también respeta los datos personales de otras personas como te gustaría que se respetaran los tuyos. Si a ti no te gustaría que alguien te expusiera, no expongas a otras personas tampoco a la violencia, a la degradación, a algún tipo de conducta que no te gustaría a ti de ser víctima de ella, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Y que son sumamente importantes para pues proteger nuestros datos personales. Bueno, y yo quisiera preguntarle también, usted como comisionada ciudadana, pues del InfoDF en su momento, hoy Info Ciudad de México, ¿a qué tipo de situaciones en materia de transparencia te tuviste que enfrentar, pero sobre todo también de violencia cuando estuviste en el instituto? Pues mira, la primera fue que a mí me tocó enfrentar un pleno de hombres. Yo llegué a sustituir, antes de que yo integrara el instituto, solo había habido 2 comisionadas mujeres, ¿no? Una que regresó a integrar el pleno y otra que integraba en ese entonces el pleno. Después, cuando ellas salen, el pleno se integra, el pleno somos 5 comisionados, se integró solamente por 5 hombres. Yo recuerdo haber participado en aquel entonces y no quedé. Cuando uno de ellos sale para irse a otro organismo, se hace la vacante. Y gracias a las diputadas que impulsaron ese tema de género en su momento en la entonces Asamblea Legislativa, se sacó una convocatoria exclusiva para mujeres. Entonces yo en esa convocatoria participé, solo concursamos 11, de esas 11 quedaron 3, yo integré esa terna y al final fui designada como comisionada ciudadana. Llegué a un pleno de hombres en el que por mayoría se imponía todo. O sea, yo llegué a tratar de adaptarme porque al ser la única mujer, todo estaba implementado de una manera en la que la visión era masculina. Déjame te digo que la introducción de los temas de género y transparencia fue uno de los trabajos que hicimos primero que nada, porque que se advirtiera lo que te decía, el presupuesto con perspectiva de género y todas estas cosas que te he platicado, era una visión nula prácticamente, no se tenía esa visión en ese sentido. Entonces, tuve que enfrentar y romper esas circunstancias que no fueron nada fácil. De hecho, generaron un rompimiento porque cuando mis compañeros con la nueva implementación del sistema anticorrupción quisieron reformar el instituto, una de las propuestas que ellos introdujeron fue la que mi nombramiento se concluyera antes de que transcurrieran los 6 años por los que había sido designada, bajo un erróneo argumento e ilegal argumento de establecer que pues iba a crearse un nuevo instituto con la reforma y por tanto el anterior debía desaparecer. Pero en este sentido ellos pensaban permanecer en el siguiente instituto, pero desde luego no con tu servidor. Yo me fui al amparo, defendí esto en las instancias legales hasta que llegó el proceso mediante el cual tenía que renovarse el instituto y desafortunadamente en ese momento la entonces asamblea no logró conformar un acuerdo político y por tanto no logró designar a los nuevos. Mi nombramiento continuó y fue por eso que me quedé 9 meses, porque el mío no se terminaba, quedé 9 meses con posterioridad al de mis compañeros que sí feneció. Estuve sola al frente del instituto 9 meses, sin el apoyo obviamente de la entonces asamblea. Cuando llegó el nuevo congreso, como era la nueva conformación, pues yo tuve que continuar sola al frente sin un cargo de presidenta, porque nunca accedió ni la entonces asamblea ni el nuevo congreso a permitir que yo ostentara la representación como presidenta, siendo la única comisionada, ¿no? La que estaba al frente, no se me permitió ser presidenta. Aun cuando me correspondía ser presidenta por la antigüedad, cuando se conformó el nuevo pleno, tampoco me favoreció la votación de mis compañeros, que llegaron 4 compañeros nuevos, 2 hombres y 2 mujeres, que ahora sí celebro que la entonces asamblea, el ahora congreso, perdón, designó en esa implementación de paridad, designó a 2 hombres y a 2 mujeres. Entonces, por primera vez formé parte ya con ellos 4 nombrados, formé parte de un pleno en el que la mayoría fuimos mujeres. 2 excelentes compañeras y también 2 excelentes compañeros, porque mis 2 compañeros llegaron con una perspectiva de género muy
arraigada, y la verdad es que ya logramos conformar en estos últimos 2 años un pleno más incluyente, más equitativo y desde luego más digamos, más paritario, ¿no? Pero qué difícil ha sido esto y qué difícil fue por lo que ahora nos narras, porque efectivamente, ¿no? Ahí vemos cómo en los techos de cristal en la política, pues es donde más las mujeres sufren este tipo de violencia, donde ya no se les permite llegar y te dicen hasta aquí, o sabes que tú no vas por el hecho de ser simplemente mujer o porque no le cae uno bien a X o cual. Entonces, pues sí, efectivamente, hoy tu testimonio nos deja pues más que claro lo que enfrentan las mujeres. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿para ti qué representa el actual movimiento feminista contemporáneo en México y esta nueva generación de mujeres en la política que sabemos que viene empujando muy fuerte con esta perspectiva de género y que tú fuiste también y que eres también parte de ello porque eres un ejemplo de esta lucha, digo, en tu trinchera desde la parte de la transparencia y la rendición de cuentas? Pero cómo ves este actual movimiento feminista contemporáneo, como lo cita también Marcela Lagarde? Ya, yo lo veo muy bien. Si a mí tú me dices si me considero feminista, sí, desde luego que sí. Y la verdad es que lo veo bien y veo que sigamos impulsando. Y yo te voy a decir algo muy personal, ahorita ya no como comisionada, sino personal. Eh, yo no estaría de acuerdo con que se rompan cosas, pero no me importan las cosas que se rompan porque se trata de romper esquemas que a mí como bien refieres en lo particular, me ha costado mucho trabajo romper. Yo no logré romper algunos, inclusive recuerdo que en alguna reunión del Consejo Nacional yo quise sentarme como comisionada a representar a mi instituto. No llevaba obviamente la representación legal porque nunca fui designada presidenta por las circunstancias que te cuento, pero yo quería sentarme en la mesa a representar a mi instituto porque el que no hubiera pleno no quería decir que el instituto no existía. Entonces, las mismas, hubo en ese entonces un grupo de mujeres que fueron las mismas mujeres las que me bloquearon el poder representar. Al final de cuentas, por una decisión mayoritaria se estableció que sí, que efectivamente había derecho a sentarse en la mesa porque el instituto tenía una comisionada, ¿no? Y eso había que hacer. Pero de verdad, créeme, el que haya muchas otras mujeres que tengamos que tragarnos muchas veces nuestros sentimientos personales para poder defender institucionalmente las causas, eso yo lo celebro y lo voy a seguir haciendo desde cualquier trinchera. Hay que seguir rompiendo esto, como lo han hecho muchas de estas mujeres que mencionas, que han tenido que pasar muchas circunstancias personales inclusive para poder lograr posicionarse donde están. No vayamos lejos, te repito, revisa todavía. Ahorita en el país, ¿cuántas mujeres gobernadoras hay? Solo hay una. En la Corte, ¿cuántas mujeres ministras hay? Solo hay 3. Y ahorita 3 es un buen número, pero cuando debería haber 7, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres presidentas de la República ha habido? Ninguna. Te repito, en el caso del Info, ¿cuántas mujeres presidentas ha habido? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántas pueden llegar ahora? Yo pugno y soy de esas mujeres que sí me gusta la idea de impulsar a otras. ¿Cuántas mujeres hay ahorita que pueden llegar? Pues están mis 2 compañeras que se quedaron y yo las invito a que sigan luchando y a que se sigan uniendo para que logre alguna de ellas ser la primera presidenta en el instituto, que hasta ahora es un instituto que tiene 15 años de existir y que no ha podido haber una mujer. Te digo una cosa, no se trata de ocupar el cargo como tal. No es el cargo, y aquí por eso me encanta lo que estas mujeres feministas buscan. No es el cargo como tal, no es el poder. Las mujeres sentimos que lograr llegar al poder nos empodera a todas y todos, porque también los hombres salen ganando cuando una mujer se empodera. Y eso también está comprobado siempre. Siempre se ha dicho que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, porque las mujeres empoderan a todo el mundo. Pero esta frase también ya debe acabarse. Al lado de hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres, debe haber grandes hombres y mujeres. Y particularmente en esta lucha, tú me preguntas, ¿qué opino de esto? Pues opino que todas debemos
ir agarradas de los brazos y caminar juntas para seguir empoderándonos. Esto muchas que han llegado al poder no lo entienden. Espero que de verdad lo entiendan y que, como te decía al principio, nos ayuden a todas las demás a seguir impulsando. Yo puede ser que no logre llegar a un lugar de presidencia, no lo sé, mi futuro todavía está incierto, pero te voy a decir algo. Sí me gustaría seguir utilizando mis manos para impulsar los pies de otras compañeras que logren subir a todos los niveles, porque en la medida que todas suban, yo siento que yo también subo, ¿sí? Por eso tengo que logré hacer un buen pleno con mis últimas dos compañeras, porque las dos son muy buenas personas, son buenas trabajadoras, son excelentes mujeres con una serie de proyectos que traen en mente, de verdad, de ser impulsados. Ellas dos ingresaron al grupo de género que pertenezco por iniciativa mía, decir, a ver, tengo dos compañeras que se sumen al grupo. Dejamos el trabajo de género y yo en el instituto muy avanzado y yo quiero que lo sigan impulsando. Que sea una de ellas la que encabece esto y así en todos los estratos impulsarnos unas con otras para seguir lográndolo. ¿Qué opino de este trabajo? Pues que tenemos que seguir trabajando en él, que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir rompiendo bardas, que si es necesario seguir pintando monumentos, hay que hacerlo. No son las piedras las que importan, son las mujeres. Y si lo que tenemos que derribar son piedras, pues hay que derribarlas. Si de esa manera nos van a hacer caso, pues hay que hacerlo, porque de otra forma no lo hemos logrado. ¿No? Y ya por último, porque ya otra vez el factor tiempo nos comió, ¿hacia dónde va Viviana Peralta? Luego, pues, de haber concluido esta gestión como comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y luego, pues, de ocupar precisamente y conformar este primer comité de igualdad de género en el Instituto Nacional de Administración Pública, que ya nos lo narrabas aquí, todo lo que representó para ti. ¿Hacia dónde va ahora Viviana Peralta? Pues mira, la vida me ha llevado por muchos caminos que yo luego ni me lo esperaba, ¿no? Dicen por ahí que uno planea, pero pues, o haz planes y Dios se reirá, ¿no? Yo la verdad voy hacia donde Él me lleve y lo que sí tengo claro, ¿no? Tal vez no es el camino o el cargo que sigue, pero lo que sí tengo claro son mis ideales y esto que hemos estado platicando aquí a lo largo de estas horas que me permitiste y que te agradezco muchísimo a ti, a tu programa, a todo tu público que lo escucha, poner aquí en la mesa estas inquietudes con esa pasión, es hacia dónde voy, pues a seguir luchando por todos estos derechos. Creo en esto, de verdad lo creo, se ha vuelto mi forma de vida, se ha vuelto mi forma de pensar, se ha vuelto parte de mí todo esto. ¿Y hacia dónde voy? Pues a seguir impulsándolo en la trinchera que la vida me permita. En donde sea posible lo voy a seguir desarrollando y aprendiendo más porque aquí nunca se deja de aprender. Aquí se aprende muchísimo todos los días. Yo todos los días, mira, nada menos para estar aquí contigo, retomé otra vez muchas lecturas que no había más que ojeado en algún momento, volví a retomar algunas cosas y yo sigo aprendiendo todos los días, me sigo dando cuenta que hacia dónde voy, pues a seguir aprendiendo, a seguir impulsando y a seguir haciendo esta lucha para que el día de mañana que atrás de mí se coloquen otras mujeres, será genial. Será genial eso, yo me sentiré orgullosa de el día de mañana poder ver, eso le pido a Dios que me permita ver que las mujeres lograron realmente empoderarse, ¿sí? Eso es a donde yo quisiera llegar y bueno, pues esperemos que la vida nos dé salud y bienestar para poder lograrlo. Mi querida Griselda, muchas gracias por este espacio, te lo agradezco. No, gracias a usted porque fue una delicia el poder estar platicando a lo largo de esta hora de programa y tantos temas que todavía se nos quedan en la trinchera y en el tintero, porque no solamente es hablar de la transparencia, la rendición de cuentas con esta perspectiva de género, sino muchas más, tan solo hacer un solo programa de los techos de cristal y tener aquí el testimonio de todas ustedes que lo vivieron en carne propia. Pues yo me siento muy agradecida y espero que esta no sea la primera ni la última vez que nos vemos, que tenemos esta cita con la sororidad. Y ustedes, amigas y amigos, pues semana a semana ya saben que tienen ustedes aquí una cita en Cananea TV, porque la lucha de las mujeres sigue.